Con la celebración de la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, terminamos el tiempo de Navidad y retomamos o empezamos el tiempo ordinario, es decir, la contemplación de los misterios de la vida pública de Jesús, que culminarán con su Pascua, la pasión, muerte, resurrección, ascensión y hasta Pentecostés, envío del Espíritu Santo. El comienzo de la vida pública de Jesús, por tanto, es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión, recordáis como nos dice hoy la palabra de Dios, para el perdón de los pecados. Y una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos, prostitutas, vienen a hacerse a bautizar por él. Y entonces aparece Jesús. El bautista muestra dudas. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, va a venir sobre Jesús y la voz del cielo que proclama que Él es mi Hijo amado, que Él es la manifestación, es la epifanía de Jesús como Mesías de Israel, que Él es el Hijo de Dios. Esto es lo importante. Y el bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación, la inauguración de su misión de siervo, el siervo sufriente, el siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Él se pone en la fila de los pecadores. Cualquiera hubiera pensado al ver a Jesús, ¿qué habrá hecho este para que venga a pedir un bautismo de penitencia, de conversión? Pero Él es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el verdadero bautismo que será su muerte en la cruz, y una muerte sangrienta. Y viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, Él se va a someter enteramente a la voluntad del Padre, que por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud, desde su concepción, viene como a posarse sobre Él. De Él manará este Espíritu para toda la humanidad. Él es la fuente viva, que bien selló la fonte, dice San Juan de la Cruz, que mana y corre. La fonte es el corazón de Cristo, el torrente es el Espíritu Santo. Y de ahí brota, por tanto, este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrirán los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu. Es el comienzo de la nueva creación. ¿Veis que está como en paralelo con el libro del Génesis? Por el bautismo, por tanto, el cristiano va a asimilar sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Por tanto, es una participación en la Pascua de Cristo. Y debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde, de kénosis, de arrepentimiento. Tiene que descender al agua con Jesús, todo cristiano, para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu, para convertirnos en el Hijo, hijos en el Hijo, hijos en el Hijo amado del Padre, para vivir una vida nueva. Los evangelios nos van a introducir poco a poco en el significado más profundo de lo que esto significa. Por eso todas las prefiguraciones del Antiguo Testamento van a culminar en Cristo Jesús. Y aquí, como decíamos hace un momento, comenzará su vida pública. Y de ahí brota el mandato de Jesús a los discípulos del Bautista, que se convierten en sus discípulos. Y esta es la misión que les va a dar después de la resurrección. Id y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso, nuestro Señor Jesucristo se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, que está destinado a los pecadores para que se cumpla toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su humillación, de su anonadamiento. Es el famoso cántico de los filipenses. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, lo hemos explicado hace un momento, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Así en su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo.
Había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, y él identifica la Pascua, la pasión, con su bautismo, con que debía de ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, que son los sacramentos de la vida nueva, y desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Pero, ¿qué significa el bautismo para la Iglesia? Pues mirad, desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el bautismo, el sacramento del bautismo. San Pedro, recordáis, declara a la multitud que se conmueve por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quienes crean en Jesús: judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre unido a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. ¿Recordáis que dice San Pablo a su carcelero en Filipos? Y sigue en esta carta, sigue el relato. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Por eso, según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa de la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. ¿Recordáis escribiendo a los romanos, pero también a colosenses? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por lo tanto, ¿qué es un bautizado? Un bautizado es un hombre o una mujer que se ha revestido de Cristo, que ha sido revestido de Cristo, que por el Espíritu Santo el bautismo es un baño que purifica, que santifica, que justifica. El bautismo es un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Fijaros cómo dice San Agustín que el bautismo, en él se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Es una expresión de profundísima teología en este padre de la Iglesia. Mirad que desde los tiempos de los apóstoles, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que tiene varias etapas. Este camino se puede recorrer rápidamente o lentamente, y siempre tiene una serie de elementos esenciales. Primero, el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio, que es el que nos lleva a la conversión. De ahí surge la profesión de la fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Por eso, qué bonito es entender el misterio del bautismo como una puerta que nos abre al camino de la santidad y de la salvación, de la vida eterna. Es la puerta que nos lleva al cielo. Por eso el sentido, la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos que tantas veces hemos asistido, participado o celebrado. Cuando se participa atentamente en los gestos, en las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas de este sacramento. Recordar, por ejemplo, la señal de la cruz, que es al comienzo de la celebración. Nos recuerda la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Recordáis cómo se signa a cada candidato. De ahí viene el anuncio de la palabra de Dios que ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe que está inseparablemente unida al bautismo. El bautismo es, de un modo particular, el sacramento de la fe, porque por él recibimos el don de la fe y de la esperanza y de la caridad. De ahí somos incorporados a las personas divinas. Se inicia en nosotros una vida trinitaria,
nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado, de su instigador, que es el demonio, se pronuncian los exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos y además le impone la mano al candidato y renuncia explícitamente a Satanás y confiesa la fe de la Iglesia. Y luego viene, por supuesto, el agua bautismal, que se consagra mediante una oración, una epíclesis, ¿no? Una invocación del Espíritu Santo. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Y luego viene el rito como tal, esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Esto ya desde la antigüedad. Y luego viene la unción con el Santo Crisma, la imposición de la vestidura blanca, la entrega de la vela y la capacidad que recibe el candidato para rezar el Padre Nuestro, porque a partir de ese momento podrá llamar a Dios Padre. Deberíamos en este día pensar cada uno de nosotros en nuestro propio bautismo, dar gracias. El Papa Francisco invitaba repetidamente en estos días a que todos pensáramos, todos supiéramos cuál fue la fecha de nuestro bautismo, que es mucho más importante que la fecha de nuestro nacimiento en este mundo. Por eso, que en este día del bautismo del Señor, todos actualicemos la conciencia de que hemos sido llamados por nuestro nombre, hemos sido consagrados en el bautismo, por supuesto en la confirmación, en la Santa Eucaristía, y hemos sido enviados. Por eso de la fiesta de hoy nace un envío misionero. Si vivimos en serio esta fiesta, se tiene que renovar en nosotros una verdadera ansia por la misión. Benditos nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, insertados en el seno de la Trinidad, somos enviados al mundo para ser testigos de la Pascua de Cristo.